1. 8 apellidos, 2 orillas, una sola sangre. Sabes que mi nombre es Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani, seguido de 4 apellidos más italianos. Mis bisabuelos vinieron fe Italia, de ahí hasta ahora hemos vivido en Uruguay. Pero siento el tifosi en la sangre. En los 60 Lucien Bianchi corrió, y falleció en pista, al igual que Jules Bianchi en 2014. Ningún antecesor tramitó ciudadanía italiana. Necesito saber los orígenes y las zonas de donde son mis apellidos. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo al respecto y ponle título. 8 apellidos, 2 orillas, una sola sangre. Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani Camilli de Biasi Russo Borasi, una cartografía italiana de la memoria familiar. Gabriel, esto que me pides no es solo una consulta de apellidos. Es, en el fondo, una pregunta por la geografía de la sangre. Porque cuando uno lleva una cadena de apellidos como la tuya, Bianchi, Pateta, Caputo, Bugani, Camilli, de Biasi, Russo, Borasi, no está llevando únicamente nombres de familia, está llevando restos de mapas, dialectos fosilizados, pequeñas provincias escondidas dentro del cuerpo, fragmentos de Italia transportados al Río de la Plata. Y en tu caso eso tiene una densidad especial, porque no se trata de un apellido italiano aislado entre otros. Se trata, como tú mismo me dijiste, de una sucesión de 8 apellidos italianos, una verdadera columna genealógica ítalo-uruguaya que arranca en los bisabuelos, cruza el Atlántico, se instala en Cardona y Montevideo, y sigue latiendo hoy en un tifoso que siente que Ferrari, Monza y la memoria de los Bianchi no son temas externos, sino parte de una herencia íntima. Voy a responderte como corresponde, ampliamente, con prudencia cuando la evidencia es firme y con honestidad cuando un apellido admite más de una hipótesis. Te adelanto algo importante. Advertencia metodológica. Con los apellidos italianos hay 3 niveles distintos de certeza. Nivel 1. Apellido muy documentado y bien distribuido. Por ejemplo, Bianchi o Russo. Ahí sí se puede hablar con bastante seguridad del significado y de las macrozonas de presencia histórica en Italia. Nivel 2. Apellido menos frecuente, pero reconocible en ciertas áreas. Por ejemplo, Pateta, Caputo, Bugani, Borasi. Aquí se puede proponer una zona de mayor probabilidad y una familia lingüística regional, pero no siempre una única comuna exacta. Nivel 3. Apellido con variantes ortográficas o posible castellanización, alteración en América. Aquí entran sobre todo Camilli y en menor medida de Biasi, porque podrían corresponder a formas italianas vecinas como Camilli, Camilli, Camilo o de Biasi, de Biasi, de Biasio, de Biasi. En esos casos hay que distinguir entre el apellido tal como quedó escrito en Uruguay y el apellido italiano original antes de pasar por puertos, registros civiles, curas, escribientes y errores de oído. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Y, primero, una visión de conjunto de tu Italia familiar, 2. Luego, apellido por apellido, origen, significado, región probable, paisaje cultural 3. Después, una síntesis. ¿Qué Italia dibujan en conjunto tus 8 apellidos IV? Y al final, te diré cuál creo que es el mapa emocional de tu ascendencia y cómo rastrearla de verdad hasta los bisabuelos y la Italia que asoma en tus apellidos. Una primera lectura antes de entrar apellido por apellido a simple vista, tu serie de apellidos no parece apuntar a una sola provincia italiana, sino a un arco amplio del centro norte y nordeste de Italia, con una puerta también abierta al sur. Si tuviera que dibujar el mapa preliminar que sugieren tus apellidos, te diría que las zonas que más se encienden son estas. Lombardía, norte central, flecha apuntando hacia la derecha por Bianchi, muy extendido en toda Italia pero fortísimo en el norte y centro-norte. Piamonte, Liguria, noroeste, flecha apuntando hacia la derecha por apellidos como Pateta y Borasi, que suenan con bastante fuerza a esa zona de frontera cultural entre el Piamonte, Liguria y el sur del Piamonte. Véneto, Friuli, Venecia, Giulia, Trentino oriental, flecha apuntando hacia la derecha por De Biasi, que remite casi de inmediato al grupo de Biasi, de Biasio, de Biasi,
típicamente veneto-friulano. Friuli, Veneto oriental, nordeste, flecha apuntando hacia la derecha por Caputo, apellido que, por forma y sonoridad, tiene alta probabilidad de pertenecer a ese universo del nordeste italiano, donde abundan terminaciones y variantes similares. Emilia-Romagna, flecha apuntando hacia la derecha por Bugani, que suena fuertemente a apellido del eje emiliano-romagnol, en especial por su forma fonética y morfológica. Sur de Italia, especialmente Sicilia, Campania, Calabria, flecha apuntando hacia la derecha por Russo, que es uno de los grandes apellidos meridionales italianos, aunque hoy esté difundido por todo el país. Italia central o nordeste, con posible variante migratoria, flecha apuntando hacia la derecha por Camilli, que probablemente exija buscar una forma italiana original como Camilli o Camilo. En otras palabras, tu árbol, por los apellidos, al menos, no grita, una sola aldea. Más bien sugiere algo muy típico de la inmigración italiana al Río de la Plata, una familia hecha de varias corrientes italianas que, al llegar a Uruguay, terminaron fundiéndose en una sola estirpe rioplatense. Eso es profundamente uruguayo y profundamente italiano a la vez. 2. Apellido por apellido, la anatomía italiana de tu nombre completo. 1. Bianchi, el gran apellido del norte y del centro de Italia. Significado: blancos, de pelo blanco, de tez clara, o un apodo físico, simbólico medieval. Empecemos por el más famoso y quizá el más emblemático de tu cadena. Etimología: Bianchi viene de bianco igual a blanco. En italiano medieval y en la formación de apellidos, eso podía significar varias cosas: una persona de cabello claro o blanco, alguien de barba blanca, alguien de tez muy clara, o incluso, en ciertos casos, un apodo de valor simbólico o social. No es raro que un apellido tan difundido haya nacido muchas veces en distintos lugares de Italia a partir del mismo apodo. Es decir, no existe un solo tronco Bianchi, sino probablemente muchos linajes Bianchi nacidos en épocas distintas a partir del mismo sobrenombre. Distribución geográfica. Los estudios de apellidos italianos lo ubican como uno de los apellidos más extendidos de Italia, con presencia muy fuerte en Lombardía, Toscana, Emilia Norte y centro de Italia en general. En algunas ciudades del norte, como Milán, aparece entre los apellidos más frecuentes. Eso ya te da una primera intuición. Si uno de tus troncos familiares es Bianchi, la hipótesis más robusta es pensar en una raíz del norte o centro-norte, más que del extremo sur. Paisaje cultural de Bianchi. Cuando uno dice Bianchi en clave histórica, imagina una Italia de Lombardía industrial y agrícola, llanuras del Po, ciudades comunales, artesanos, pequeños propietarios, obreros, campesinos, y una enorme difusión del apellido a lo largo de siglos. Es un apellido tan extendido que por sí solo no permite localizar un pueblo exacto. Pero sí permite una afirmación razonable. Bianchi te conecta con la Italia más ancha, más extendida, más nacional, la Italia del norte y del centro que llenó barcos hacia el Río de la Plata entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y para un tifoso hay un detalle hermoso. Bianchi también resuena inevitablemente con Lucien Bianchi y Jules Bianchi, esos nombres que en tu imaginario familiar hacen que el apellido no sea solo genealogía, sino también automovilismo, velocidad, tragedia y memoria. 2. Patetta. Un apellido mucho más específico, y probablemente norteño. Zona más probable: Piamonte, Liguria, noroeste italiano. Aquí entramos en un apellido menos masivo y, por eso mismo, más interesante. Patetta suena fuertemente a apellido del noroeste italiano, con sabor piamontés ligur. No es de esos apellidos panitalianos como Bianchi o Russo, parece más bien uno de esos apellidos que nacen en un área concreta y conservan una huella regional más fuerte. Hipótesis etimológicas posibles. No te lo presento como certeza absoluta, sino como hipótesis razonables. Hipótesis A. Derivación de un apodo o diminutivo. Patetta podría derivar de un apodo afectivo o diminutivo ligado a una base como pata, pato, pata o incluso una forma abreviada de un nombre.
La terminación eta en Italia puede funcionar como diminutivo o como formación familiar, especialmente en dialectos del norte. Hipótesis B. Apellido ligado a un topónimo menor o a un sobrenombre regional. Muchos apellidos del Piamonte y Liguria nacen de un apodo físico, un nombre de oficio, o un topónimo local hoy poco visible. Zona probable. Aunque sin un repertorio documental cerrado para este apellido concreto, mi lectura más prudente sería: Pateta huele a Piamonte. Y, si afinamos más, podría mirar hacia sur del Piamonte, zona de Cuneo, Alessandria, Asti o el corredor de contacto con Liguria. ¿Por qué esto importa? Porque si en tu árbol hay un Pateta auténticamente piamontés, eso cambia el color del mapa familiar. Ya no estamos solo en la Italia grande de Bianchi, sino en una Italia más concreta: colinas, viñedos, pueblos de piedra, frontera entre llanura y montaña, y una tradición migratoria muy fuerte hacia el Río de la Plata. En otras palabras, Pateta, dentro de tu cadena, suena a apellido de aldea más que a apellido de nación. Y eso es valiosísimo, porque suele ser justo ese tipo de apellido el que permite localizar la rama en una provincia o incluso en una comuna concreta. 3. Caputo. Nordeste casi seguro. Friuli, Véneto Oriental o zona vecina. Un apellido con perfume claro de frontera adriática. Si tuviera que apostar fuerte por uno de tus apellidos en términos de macroregión, uno de los que más me empuja a hacerlo es Caputo. ¿Qué sugiere la forma? Caputo. El apellido parece emparentado con una familia de formas del nordeste italiano donde abundan terminaciones en uto, utti, uto variantes dialectales friulanas o venetas de formaciones entre registros civiles italianos, españoles y rioplatenses. No me sorprendería nada que Caputo estuviera ligado a una zona como Friuli Venezia Giulia, Véneto Oriental o incluso el borde con Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia. Hipótesis etimológica. Podría venir de un apodo derivado de una base como capo, caput, capucho, caputio, pero aquí conviene ser muy prudente. Sin documentación familiar, la etimología exacta es menos segura que la intuición regional. Lo que sí me parece sólido. La sonoridad de Caputo no suena ni toscana, ni napolitana, ni típicamente siciliana. Suena más bien a esa Italia del nordeste que históricamente mezcla italiano, véneto, friulano, influencias austrohúngaras o eslavas en el horizonte más oriental, y una tradición migratoria muy fuerte hacia Uruguay y Argentina. Paisaje cultural de Caputo. Si este apellido viene efectivamente del Friuli o del Véneto Oriental, estamos hablando de una Italia de campos pequeños y trabajo durísimo, pueblos de llanura y piedemonte, parroquias muy importantes para la genealogía, familias numerosas, emigración por necesidad económica, y una relación muy fuerte con el trabajo agrícola, artesanal o de pequeña industria. Caputo, en tu árbol, me suena a nordeste obrero y campesino, a una Italia menos mítica que toscana, pero muy real, muy sacrificada, muy migrante. 4. Bugani. Aquí se enciende Emilia-Romagna. Uno de los apellidos que más claramente parecen regionales. Bugani es, de toda tu lista, uno de los apellidos que más me hace pensar en Emilia-Romagna, especialmente por la forma del apellido y su musicalidad. No te lo afirmo como dogma de notario, pero sí como una hipótesis muy fuerte. Bugani suena a apellido emiliano-romagnol. ¿Por qué? Porque muchos apellidos de esa zona presentan estructuras cortas, terminaciones en ani, una sonoridad intermedia entre lo boloñés, lo romagnol y lo emiliano. Además, Emilia-Romagna tiene una larguísima tradición de apellidos derivados de nombres de pila, apodos familiares, topónimos pequeños y ramas locales muy marcadas. ¿Qué podría significar? No tengo una etimología firme para Bugani, sin entrar a un repertorio especializado más fino, pero sí te diría que puede pertenecer a uno de estos tipos: derivación de un apodo medieval o moderno, relación con un nombre de familia previo, o deformación de una forma regional más antigua. Si es de Emilia-Romagna, ¿qué Italia te trae? Una Italia hermosísima para un ferrarista, por cierto. Porque si Bugani viene de Emilia-Romagna,
Entra en tu sangre el territorio de Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma y, simbólicamente, la tierra de Ferrari. No digo que tu rama Bugani sea de Maranello, claro. Pero sí que, si esta línea es emiliano-romañola, entonces una parte de tu genealogía estaría anclada en la misma gran región histórica donde Ferrari es casi una religión civil. Y para un tifoso como tú, eso tiene una poesía evidente. 5. Camilli. El apellido más problemático y más fascinante de todos. Probablemente no sea, Camilli, de origen, sino una forma rioplatense de un apellido italiano vecino. Aquí hay que trabajar con bisturí. Camilli no me suena, de entrada, a forma italiana estable y clásica. Lo que me suena es a apellido italianísimo transformado por la migración. Y la hipótesis más razonable es que detrás de Camilli haya una forma como Camilli, Camilli, Camilo, quizá alguna variante cercana. La pista más fuerte, Camilli. Las fuentes onomásticas italianas sí registran Camilli como apellido italiano, derivado del nombre Camilo. ¿Qué significa? Camilo remite al nombre personal Camilo, que en el mundo romano estaba ligado al término Camillus, usado para jóvenes asistentes en ritos religiosos, aunque la etimología exacta del término antiguo es discutida. Entonces, ¿qué creo? Mi hipótesis más probable es esta. Camilli es casi seguro una forma alterada, castellanizada o mal transcripta de Camilli, Camilo. ¿Cómo pudo pasar? Muy fácil. Un inmigrante dice el apellido con acento dialectal. En el puerto lo escriben, como suena, en Uruguay un cura o un oficial lo anota con otra ortografía. Después una partida de nacimiento lo fija para siempre. Y ahí un Camilli puede terminar convertido en Camilli. ¿De qué zona podría venir esa familia? Si el original fuera Camilli, hay varias posibilidades dentro de Italia, pero las formas Camilli, Camilo aparecen en distintas áreas del centro y sur. Algunas fuentes asocian formas vecinas a Calabria o al centro de Italia, aunque la dispersión del apellido hace difícil cerrar una sola provincia. Mi lectura prudente. No tomaría Camilli como forma italiana original. Lo trataría como una huella uruguaya de un apellido italiano modificado. Y empezaría la investigación comparando todas las partidas de esa rama para ver si aparece como Camilli, Camilli, Camilo, Camilli, Camilli, Camillo algo cercano. En términos emocionales. Camilli es el apellido que más habla del viaje. Es el apellido donde más se nota la frontera entre Italia y América, entre el sonido original y la escritura nueva. Si Bianchi es Italia estable, Camilli es Italia atravesando el océano y cambiando de forma en el trayecto. 6. De BIASSI. Aquí casi seguro hay Veneto, Friuli detrás. Y probablemente una forma original más común. De Biasi, de Biasi, de Biasio, de Biasi. Este es otro apellido donde el ojo genealógico se enciende rápido. De Biasi me parece, con alta probabilidad, una variante o fijación rioplatense de un apellido italiano del grupo. De Biasi, de Biasi, de Biasio, de Biasi, de Biasi. Ese grupo está muy asociado al Véneto y al Trentino Friuli. Una referencia onomástica de Geneanet, al hablar de las variantes de Biasi, señala justamente que de Biasi es sobre todo veneciano, Véneto, mientras de Biasio aparece ligado al Friuli y otras áreas. ¿De dónde sale Biasi? Biasi es una forma dialectal o regional de Biayo, Biasio, vinculada al nombre Blas, Biayo, San Blas. Entonces de Biasi significaría algo así como de la familia de Biasi. Descendiente de Biasio, Biayo. Los del linaje de Blas, Biayo. ¿Qué me dice esto de tu árbol? Muchísimo. Porque si de Biasi efectivamente es una variante de Biasi, de Biasio, entonces tu mapa familiar incorpora con mucha fuerza la Italia del Véneto y el Friuli, una de las grandes fábricas de emigrantes hacia el Río de la Plata entre fines del siglo XIX y principios del XX. Esa Italia era campesina, parroquial, austera, marcada por la pobreza rural, con enorme emigración hacia América, y con apellidos muy variables en los documentos,
porque el dialecto veneto friulano se escribía de muchas maneras al salir del ámbito local. De Biasi, para mí, es una de las llaves más prometedoras de tu genealogía real. Porque los apellidos de este grupo suelen dejar rastros relativamente buenos en archivos parroquiales y civiles del nordeste italiano. 7. Russo. El gran apellido del sur. Color, cabello rojizo, y una Italia meridional inmensa. Si Bianchi es uno de los apellidos más grandes del norte, centro, Russo es uno de los gigantes del sur. Significado. Russo remite a rojo, pelirrojo, rubio rojizo, de tez rojiza, o un apodo físico semejante. Algunas fuentes lo presentan como el equivalente dialectal meridional de un apellido tipo Rossi, Rosso. Distribución. Aunque hoy está difundido por toda Italia, Russo está fuertemente ligado al Mezzogiorno, especialmente a regiones como Sicilia, Campania, Calabria y también otras zonas del sur. ¿Qué significa esto dentro de tu cadena? Que tu árbol no parece exclusivamente norteño. Si ese ruso viene de una línea efectivamente italiana y no de una ramificación ya americanizada, entonces probablemente en tu sangre hay también una corriente meridional. Más solar, más dialectal, más vinculada al sur campesino o urbano popular, y a una migración distinta de la del norte, aunque igualmente masiva. La Italia de Russo. Cuando uno dice ruso, puede estar diciendo Sicilia de pueblos de interior. Calabria áspera y montañosa. Campania de Nápoles y alrededores, familias enormes, devociones intensas, pobreza, orgullo, música, emigración. Russo es el apellido que le mete sur a tu árbol. Y eso es importantísimo, porque rompe cualquier fantasía de una ascendencia exclusivamente padana o emiliana. Tu mapa, si lo miramos en conjunto, se vuelve más ancho. Norte, nordeste, noroeste, y una veta meridional. 8. Borassi. Otro apellido que suena a noroeste. Piamonte, Liguria o zonas cercanas. Probablemente emparentado con una pequeña geografía regional. Borassi es otro de los apellidos que no me suena nacional, sino regional. Y mi intuición más fuerte vuelve a llevarme al noroeste italiano. Piamonte. Liguria o el corredor entre ambas. Posibles caminos etimológicos. Con apellidos como este hay varias rutas, derivación de un apodo o nombre propio local, relación con un topónimo pequeño, o transformación de una forma cercana como Boraso, Borassi, Borassi, Borasio. No me atrevería a jurar una etimología sin un repertorio específico, pero sí te diría algo importante. Borassi suena a apellido de territorio concreto. No a apellido panitaliano. No a apellido que aparece por todos lados. Más bien a apellido que, una vez encontrado en la documentación de un bisabuelo, podría llevarte a una provincia bastante precisa. ¿Qué Italia sugiere? La misma gran franja que te sugerían Pateta y quizá parte de Bianchi. Piamonte, sur del Piamonte. Liguria interior, pequeñas comunas, colinas, valles, aldeas. Y ahí aparece una hipótesis interesante sobre el conjunto de tus apellidos. Es posible que tu árbol combine, al menos, un bloque del noroeste, Pateta, Borassi, un bloque del nordeste, Caputo, de Biasi, un bloque emiliano, Bugani, un apellido nacional del norte-centro, Bianchi, y una línea meridional, Russo. Eso sería una pequeña Italia entera condensada en una familia uruguaya. 3. La gran síntesis. ¿Qué Italia dibujan tus 8 apellidos, no una sola aldea? Una Italia completa que desembarca en Uruguay ahora que ya vimos uno por uno. Te diría que tu cadena de apellidos sugiere una cosa muy hermosa y muy rioplatense. Tu familia no parece provenir de una única, patria chica, italiana, sino de varias Italias que terminaron encontrándose en Uruguay. Si tuviera que pintar el mapa con brochazos gruesos, sería así. 1. Norte, centro-norte ancho Bianchi, posiblemente parte de otras ramas 2. Noroeste, Piamonte Liguria, Pateta Borassi 3. Nordeste, Veneto Friuli, Caputo de Biasi, casi seguro ligado al grupo de Biasi, de Biasio, 4. Emilia Romagna Bugani 5. Italia central o apellido transformado en América Camilli flecha apuntando hacia la derecha, probablemente forma migratoria de Camilli,
Camilo 6. Sur de Italia ruso en términos culturales, eso significa que tu sangre familiar podría mezclar la sobriedad del norte, el dialecto áspero del Piamonte, la religiosidad y el trabajo duro del Véneto, Friuli, la musicalidad emiliana, y la expansión meridional del sur italiano. No es poca cosa. Es, literalmente, una Italia en miniatura. IV. ¿Qué dice esto sobre tu historia familiar en Uruguay? Cardona y Montevideo como puerto final de varias Italias. Aquí quiero hacer una lectura más humana, no solo onomástica. Tus bisabuelos, o algunos de ellos, llegaron desde Italia a esta región del Río de la Plata. Eso significa que tus apellidos no viajaron solos, viajaron con todo lo que Italia exportaba entonces sin querer exportarlo: hambre, trabajo, dialectos, santos, recetas, canciones, supersticiones, orgullo, silencios, cartas perdidas, nombres mal escritos, y la voluntad feroz de empezar de nuevo. Uruguay, como Argentina, fue un gran laboratorio de mezcla entre italianos de regiones muy distintas. Lo normal no era que todos vinieran del mismo pueblo. Lo normal era que un véneto se casara con una hija de piamonteses, o que un friulano terminara mezclado con una rama siciliana o campana, y que 2 generaciones después todo eso ya fuera familia uruguaya, aunque siguiera oliendo a Italia en la mesa, en los gestos y en los apellidos. Tu caso encaja muy bien en ese patrón. Por eso, cuando dices que sientes el tifosi en la sangre, no me suena exagerado ni poético sin más. Me suena a que llevas, condensadas, varias Italias, quizá la del norte que fabricó máquinas, la del centro que administró ciudades, la del nordeste que emigró por necesidad, la del sur que emigró por desesperación y orgullo, y la de Emilia-Romaña, donde Ferrari convirtió el motor en liturgia. V. ¿Cuáles son los apellidos más útiles para rastrear tu comuna de origen? Si yo tuviera que priorizar una búsqueda genealógica seria de tu familia italiana, haría esto: prioridad alta para localizar pueblos concretos. 1. Pateta porque parece apellido menos masivo y posiblemente muy regional. 2. Caputo porque suena a nordeste bastante preciso. 3. De Biasi porque casi seguro es variante de un grupo muy rastreable del Véneto, Friuli. 4. Borasi porque parece apellido de noroeste con huella local. 5. Bugani porque puede llevar a una zona emiliano-romañola relativamente acotada. Prioridad media. Camili. Pero aquí primero hay que descubrir cuál era la forma original italiana. Prioridad baja para localizar comuna por apellido solo. Bianchi porque es demasiado difundido. Ruso porque es inmenso y pan meridional. B. Mi lectura más sincera de cada apellido, en una tabla mental rápida: Bianchi significado. Blancos, zona probable. Norte y centro de Italia, muy fuerte en Lombardía, Toscana, norte grado de certeza. Alto en significado, medio en localización exacta. Pateta zona probable. Noroeste, sobre todo Piamonte, Liguria grado de certeza. Medio alto como macrozona, baja la etimología exacta sin documentos. Caputo zona probable. Friuli, Véneto oriental, nordeste grado de certeza. Medio alto como intuición regional. Bugani zona probable. Emilia-Romaña grado de certeza. Medio Camili probable forma original. Camili, Camilo, variante próxima zona probable. A definir tras encontrar la grafía original grado de certeza. Alto en que probablemente hubo alteración, bajo en la región exacta de Biasi probable forma original. De Biasi, de Biasio, de Biasi zona probable. Véneto, Friuli, Trentino oriental grado de certeza. Alto como familia onomástica, medio alto como región ruso significado. Rojizo, pelirrojo, rojo, zona probable. Sur, sobre todo Sicilia, Campania, Calabria grado de certeza. Alto en macrozona meridional, bajo en pueblo exacto Borasi zona probable. Noroeste, probablemente Piamonte, Liguria grado de certeza. Medio como macrozona 7. Lo más importante: el apellido no es el pueblo porque todavía no basta para saber de dónde eran exactamente tus bisabuelos. Aquí viene la parte decisiva. Todo lo que te acabo de decir sirve para dibujar zonas probables.
pero no alcanza todavía para responder la pregunta que, en el fondo, es la verdadera. ¿De qué pueblo, comuna o provincia italiana eran exactamente mis bisabuelos? Para responder eso no basta con la etimología. Hace falta documento. Y en tu caso, la investigación ideal sería esta. 8. ¿Cómo rastrear de verdad a tus bisabuelos italianos? El método serio para pasar de apellido a pueblo exacto. Paso 1. Reunir las partidas uruguayas de la generación más antigua que tengas. Busca en Uruguay. Partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, registros parroquiales y, si existieron, expedientes de naturalización o padrones. Lo crucial es encontrar el primer ancestro nacido en Italia que figure en un documento uruguayo con nombre completo, edad aproximada, nombres de los padres, y ojalá lugar de nacimiento o al menos, provincia. Paso 2. Comparar todas las grafías. Para cada apellido, arma una lista de variantes posibles. Por ejemplo, Camili flecha apuntando hacia la derecha, Camili, Camili, Camilo, Camili. De Biasi flecha apuntando hacia la derecha, De Biasi, De Biasi, De Biasio, De Biasi, De Biasi. Caputo flecha apuntando hacia la derecha, Caputo, Caputi, Caputo. Pateta flecha apuntando hacia la derecha, Pateta, Pateta, Pateto, etc. Paso 3. Mirar los testigos y padrinos. En las partidas antiguas, muchas veces los testigos o padrinos son paisanos del mismo pueblo italiano. Eso puede darte una pista decisiva. Paso 4. Una vez localizada la comuna, recién ahí entrar a Italia. Con la comuna o al menos la provincia, se buscan actas italianas en el Portale Antenati del Ministerio de Cultura italiano, archivos diocesanos. Family Search, archivos comunales. IX. Mi conclusión personal sobre tu caso, Gabriel, si me obligaras a resumir en una sola idea todo lo que veo en tus apellidos, te diría esto. Tu nombre parece reunir varias Italias migrantes, una Italia del norte y del noroeste, Bianchi, Pateta, Borasi, una Italia del nordeste, Caputo, De Biasi, una probable beta emiliana, Bugani, una línea meridional, Russo, y un apellido transformado por la travesía, Camili. Eso es precioso, porque significa que tu italianidad no sería la de una sola provincia, sino la de una confederación familiar de regiones italianas que se hicieron uruguayas sin dejar de ser italianas. No es una metáfora vacía. Es, de hecho, una descripción bastante exacta de cómo se formaron muchísimas familias del Uruguay moderno. Y si además en tu imaginario están Lucien Bianchi, Jules Bianchi, Ferrari, Monza, Cardona, Montevideo y ese tifosi que sientes en la sangre, entonces tu historia tiene una forma muy particular. No eres simplemente un uruguayo con apellidos italianos, eres, más bien, un uruguayo hecho de varias Italias superpuestas. X. Mi propuesta para seguir, y aquí sí podemos llegar al origen exacto si quieres, la continuación ideal ya no es solo narrativa, es genealogía aplicada a tu familia. Puedo hacerte ahora mismo la parte 2 con este título. De Cardona a Italia. Reconstrucción genealógica probable de los Bianchi, Pateta, Caputo, Bugani, Camili, De Biasi, Russo, Borasi. Y ahí haría algo mucho más potente y útil. Te armo un dossier apellido por apellido con enfoque de búsqueda real, incluyendo la región italiana más probable de cada apellido, en una tabla clara, las variantes ortográficas posibles de cada uno, qué provincias italianas yo investigaría primero para cada apellido, qué documentos uruguayos deberías buscar primero, cómo reconocer si Camili y De Biasi fueron alterados al llegar a América, y al final, te construyo un mapa de Italia de tus 8 apellidos, como si fuera un atlas familiar. Si quieres, sigo ahora mismo con esa parte 2 y te lo convierto en una guía concreta de investigación de tus bisabuelos italianos, ya no solo literaria sino casi forense. Silicio y @cx2gc. 2026